Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy voy a explicar nuestro laboratorio número 5 de programación de microcontroladores y, y un poco de su funcionamiento y el programa, ¿verdad? Para empezar, incluir las librerías necesarias y definir algunos valores, por ejemplo, la frecuencia de nuestro reloj, incluir las librerías donde iba a estar mis rutinas de cada PWM y también definir las variables que iba a estar utilizando a lo largo del programa, ¿verdad? En nuestras funciones, los prototipos de funciones está la de setup y la de iniciar el ADC en el main principal, que en la de setup lo que hice fue apagar las interrupciones globales, configuré el pin 0 del puerto B como salida, nuestro puerto C como entrada, todo el puerto C, y acá iba a estar nuestros ADCs, nuestros tres ADCs, y inicialicé el PWM. Esto lo hice ya en la librería en su propia librería, que más adelante explicaré. Por el momento también inicialicé el ADC, ¿verdad? Aquí lo que hice fue poner la referencia a 5 voltios, ajustado a la izquierda y seleccioné el canal 6 que iba a ser el primero que iba a leer. De ahí puse los presquelios necesarios, habilité el ADC y las interrupciones del ADC también, ¿verdad? Este, de ahí ya en la librería de PWM. Lo que hice fue el pin 1 del puerto B como salida. Este, de ahí empecé a configurar el PWM. Lo que hice acá fue seleccionar no invertido. Y con estos tres, el WGM 11 2 y 13 lo que hice fue seleccionar el modo, ¿verdad? Que en este caso iba a ser el Fast Mode. Y con el modo en el que tope va a ser el ICR1, ¿verdad? Este, También seleccioné eh, el ICR1, eh, seleccioné un valor y en este era el prescaler de 8, ¿verdad? También aquí en la misma librería lo que hice fue en cada vez que se llamara la función de duty cycle, actualizar el valor del OCR1A, ¿verdad? Que iba a ser nuestro ciclo de trabajo. De ahí, en el medio principal, lo que hice fue en las interrupciones del ADC, cada vez que se hiciera una interrupción, eh, cada vez que se hiciera una interrupción, miraba qué ADC estaba leyendo, ¿verdad? Con un contador. Este contador iba de 1 a 3, empezaba en 0, entonces la primera vez que entraba le sumaba 1 y ya estaba en 1, ¿verdad? Y, y miraba, ¿verdad? En la primera lectura la metía en la conversión número 1, configuraba el siguiente ADC, que en este caso sería el canal 0, entonces tenía que estar apagados los MUDs, apagar todos, y, y hice la conversión necesaria para el ciclo de trabajo, y después ya inicié la conversión, la segunda conversión. Se iba y a la siguiente interrupción, el contador estaba en valor de 1, le sumaba 1, se venía al contador igual a 2 y guardaba la segunda conversión en la segunda variable y configuraba el canal número 1, que era el siguiente que iba a leer, y empezaba la conversión. La tercera vez que ya estaba lista la conversión, guardaba la conversión número 3 en una variable correspondiente, configuraba de nuevo el canal que iba a ser el siguiente a leer, que en este caso iba a ser el canal 6, y comenzaba la conversión. Y reiniciaba el contador para volver a leer el 1, la siguiente interrupción. Este, Aquí en nuestro main lo que hacíamos era eso, ¿verdad? Primero configurar todo en el cero y después quedarnos actualizando el valor del ciclo de trabajo. De ahí para el tercer ADC, que era el, el manual, se podría decir. Lo que hice fue en su propia librería y configurar el timer, ¿verdad? El timer 0 en este caso. Y utilicé un prescaler de 64, como la frecuencia del reloj iba a ser 16 MHz. Y con un prescaler de 64 su frecuencia iba a ser de 250.000 Hz. Eso nos daba un periodo de 4 nanosegundos, o sea que cada 4 nanosegundos iba a hacer
Cada 4 nanosegundos iba a contar el timer, ¿verdad? Y ese iba a ser su periodo. Y después habilité las interrupciones del timer por overflow, ¿verdad? Entonces ya cada vez que se hacía overflow, el contador iba a sumar uno y se veía si el contador estaba por debajo de la conversión que se estableció con el AEC número 3, se mantenía encendida la LED y si no, o sea, si el contador llega por arriba del valor que se estableció con el AEC, pues se apagaba la LED. El contador iba de 0 a 255 y nuestro conversor de ADC iba también de 0 a 255, por lo que siempre se mantenía actualizando de 0 a 255 y nuestro valor siempre se iba a mantener entre esos rangos, ¿verdad? Ahora les voy a explicar el, el funcionamiento. Aquí tengo los tres ADCs y las LEDs, ¿verdad? Con el primer ADC podía mover el servo. eh, espérenme. Con el primer ADC se podía mover el servo y con el tercer ADC era el ADC manual que iba a ser la luz LED amarilla, ¿verdad? Ahí pueden ver que cambia la intensidad conforme yo voy girando el potenciómetro. Este va a ser nuestro postlab. Ese fue nuestro postlab. Aquí pueden ver cómo varía la intensidad de la luz, ¿verdad? Ese sería nuestro laboratorio número 5 de programación de microcontroladores. Gracias. Y aquí está, ahora sí, el funcionamiento del servo, ¿verdad?